Carmen, dame tu opinión. Sí, yo escuchando al presidente de la Comisión de Derechos Humanos me brinca la idea de que, está bien el respetar y el defender los derechos humanos de los que se sienten agredidos por alguna autoridad, pero ¿en dónde queda la población que se siente agredida por esa gente, como pasó en Guerrero con la toma de la autopista, que deshicieron la barra que divide, que están agrediendo ya lo que es infraestructura, están impidiendo que la gente transite libremente, que es uno de nuestros derechos? Los ¿Qué derechos pasa? de los niños. A los niños que llevan incluso ahí mismo en las manifestaciones. ¿Qué pasa con esta gente, no? Que se ve agredida, que se ve inhabilitada porque ya dejó de hacer sus cosas. ¿A ellos quién los defiende? Porque bueno, a fin de cuentas podría decirse que ¿por qué no entró la policía y actuó en consecuencia contra esta gente que estaba impidiendo el paso? Porque entonces sí entra ya la Comisión de Derechos Humanos y diría en determinado momento que se estaba violando sus derechos por haber sido agredidos. Pero toda la otra gente que también se ve agredida, ¿quién la defiende? En esa lógica, Carmen, es donde hay que tener mucho cuidado para no rebasar esa línea tan delgada, tan sutil, que podría propiciar una actitud parcial del Ombudsman, ¿no? El Ombudsman tiene que defender a esas personas que vieron violentado su tránsito libre, ¿no? Y tiene que defender también a quien, desde el momento en que paga impuestos y permite que se construya una infraestructura, pues está siendo dañado. Estamos hablando del patrimonio nacional, cuando la carretera se ve dañada, ¿no? Entonces sí tiene que haber ahí una defensa. Y del otro lado, ¿cómo se defiende? Pues solicitando que la autoridad actúe, que la autoridad ejerza la fuerza legítima que tiene. Si tiene que defender en aras de un interés superior a través del ejercicio de la fuerza, lo tiene que hacer. De eso no nos debe quedar duda. Ahora, no, a ti no, pero las autoridades sí. Ese es el problema. Les tienen miedo a todo, porque además tampoco podemos sustraernos de una realidad. Hoy el país está caminando en medio de una serie de circunstancias, de intereses particulares, de intereses desbordados, ¿sí?, que obligan a repensar. Yo lo propondría así: obligan a repensar cuál es la actitud del Estado. No podemos tener tampoco un Estado temeroso, un Estado que no aplique la fuerza, porque va a venir la Comisión de Derechos Humanos. No, eso no es cierto. Si el Estado utiliza la fuerza pública porque tiene el derecho de hacerlo, el legítimo derecho, es el único facultado para ejercer la fuerza, para ejercer la violencia, porque estamos entendidos de que la va a utilizar para defender un interés superior, entonces no tiene por qué haber. El Estado. Es que ese es otro problema. Ese ya no es el problema del defensor. Sí, no. ¿No? Ahí ¿Qué pongo yo sobre la mesa? Sí. Que estos son los temas que debemos repensar. Y los debemos repensar como Estado, porque finalmente todas las instituciones somos las que formamos el Estado. En este tema me gustaría apuntar, escuchaba con mucha atención, en la semana se reunieron todos los voceros y exvoceros presidenciales, desde Echeverría hasta Calderón. Con excepción de Salomón Cámara. Exactamente, pero la verdad, en una reunión muy interesante, el que fue vocero de Echeverría decía que el mayor aprendizaje había sido 1968-71. Fausto Zapata, ¿no? Porque entendieron, en voz de Fausto Zapata, exactamente que el Estado no podía gobernar abusando de la fuerza. Pero me parece que en realidad lo que sucedió para los gobiernos posteriores y a la fecha, creo que ninguno se salva, es que el gobierno no abuse, pero ni use la fuerza. El gobierno ha temido usar esta violencia física legítima, a la que legalmente tiene el derecho de acceder cuando se trata de preservar la ley, por un cálculo político. Yo lo que siempre he puesto sobre la mesa es que si hoy midiéramos en realidad lo que está pensando el ciudadano, creo que muchos se inclinarían más por un Estado que haga valer la ley en estricto apego a los derechos humanos, cuando los pseudo maestros, porque es difícil llamarle docentes, los estudiantes de la UNAM toman e incendian edificios, etcétera. Entonces, me parece que el gran debate también tiene que ser autocrítico de la sociedad. Es decir,
La sociedad mexicana ha cambiado de forma de pensar en muchos temas. Lo que hoy es verdad aceptada, lo que hoy es una opinión generalizada en un amplio sector de la sociedad, no lo era hace 10, 20, 30, 40 años. Y yo creo que tenemos un gran pendiente en interiorizar los derechos humanos. Todavía yo escucho apasionamientos y discursos muy encendidos de quien va en contra de los derechos humanos porque defiende la aplicación de la ley, o por quien se lanza en contra de los derechos humanos en aras de la justicia. Lo que disfraza ese discurso es la venganza colectiva. Cuando los derechos humanos no están incluidos en la aplicación de la ley, entonces estamos aplicando una venganza por parte del Estado. Y es a lo que muchas veces se apela. Es decir, como si no hubiera grises en la aplicación de la ley y o vivimos en el estado de naturaleza donde cada quien se defiende como puede, o recurrimos al militarismo, al franquismo, ¿verdad? Sí. Que tantas veces se defiende casi, cuando en medio está, digamos, en el más estricto de los sentidos, el que la ley no puede aplicarse, la ley no puede buscarse, la justicia no puede encontrarse sin los derechos humanos. Yo creo que privarle de esa variable es construir venganza colectiva. Y no nos damos cuenta que muchas veces es lo que pedimos. Claro. Ahí yo retomaría la duda que plantea doña Carmen, que es el reflejo de la opinión generalizada. Y yo le diría, estos que están destruyendo las carreteras, entorpeciendo el paso, tienen que ser defendidos por la autoridad. Hay una autoridad que se encarga de perseguir los delitos, de proteger a las víctimas, pero esa autoridad tiene que hacerlo con estricto respeto a los derechos humanos. Entonces, quien les está violando los derechos del ciudadano cuando los dañan los vándalos son las policías, las autoridades que deben de protegerlos. Ahora, en este sentido, la Comisión de Derechos Humanos tiene toda la culpa, la grave culpa que tiene el laboratorista que le entrega un análisis al enfermo y le diga, usted tiene cáncer. Pues sí, vaya, el laboratorista no se lo hizo, no se está propiciando. Lo único que está haciendo la comisión es decirle, esto es violatorio de derechos humanos. Tú tenías que haber protegido a estas personas que estaban siendo víctimas de los vándalos, pero tenías que haberlo hecho conforme a esto y a estas reglas. No lo hiciste así, violaste derechos humanos y tenemos que castigarlo en esos términos. Entonces yo creo que por ahí va, o sea, a veces se junta la discusión, juntan una cosa con la otra, pero cada quien tiene su competencia en el caso particular y sí, en efecto, pues le cargan todas las pulgas a ¿cómo se llama? En este caso a la comisión, como si ella fuera la culpable. No, yo no te dije ni que no hicieras nada, ni que te fueras a garrotazos a partirles la cabeza a los manifestantes. O sea, tú tienes que cumplir la ley, nada más que la forma en la que lo hiciste fue violatoria de derechos humanos y eso es lo que yo tengo que defender, los derechos humanos de los criminales, de los homosexuales, de los negros, de los blancos, amarillos, católicos y de todas las religiones, ¿no? Ahora, aquí hay otro tema, y entrando en lo que señala, a ver, Pepe señalaba algo muy importante, el tema del cálculo político que las autoridades muchas veces tienen, porque o están temerosas de que se les califique de represoras a las autoridades por el uso de la fuerza pública, que muchas veces, bueno, sí resulta indiscriminada, como analizamos el tema de Atenco, o muchas otras ocupan o utilizan como pretexto el tema del llamado diálogo. Es que hasta que agotemos el diálogo va a actuarse con el uso de la fuerza pública. Pero también nos enfrentamos a una ciudadanía que desconoce sus derechos humanos. No conoce ni lo que señala la Constitución en materia de derechos humanos, no conoce ni lo que señalan, más aún los tratados internacionales como el Pacto de San José u otros temas, pero tampoco hemos tenido una cultura en que la ciudadanía avance, una cultura de la legalidad que conozca sus derechos humanos, que es lo que tiene como derechos consagrados en la Constitución para poderlos defender de las autoridades que muchas veces abusan de ellos mismos. Por ejemplo, los esquemas de corrupción es
es un abuso hacia los ciudadanos y que se convierte en una violación a los derechos humanos. Pero bueno, nos estamos enfrentando a ese capítulo, pero bueno, a un desconocimiento total de la ciudadanía, pero más aún a ese desconocimiento al abuso de las propias autoridades. Entonces yo sea muy enfático, yo entiendo entonces perfectamente que las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a actuar a petición de instancia, a petición de parte. También lo puede hacer, también lo puede hacer de oficio. También lo puede hacer de oficio porque estamos en el entendido de que no todas las personas están en posibilidades de acudir a presentar una queja. Entonces el defensor puede ejercer esa facultad de, a su juicio, iniciar de oficio la queja cuando observe que hay hechos que pueden ser constitutivos de una violación. ¿No le falta dientes a la comisión para esto que usted me dice, don Luis, es muy importante y permítame hacer este comentario. Ese es otro de los problemas que tenemos en la información colectiva. La figura del ombudsman no es vinculante. ¿Qué quiero decir para quien no utilice términos jurídicos? Que la figura del ombudsman no funda su actuar en la obligatoriedad de sus mandatos, de sus resoluciones. Son recomendaciones. Son recomendaciones. ¿En dónde está? Porque así está pensado el diseño de esta figura. ¿En dónde está su fuerza? En la opinión pública, en el respaldo y en la fuerza de los medios, de la descalificación pública, ¿no? Es decir, en el momento en que el defensor dice, este funcionario violó derechos humanos, es porque en ese momento realmente está alertando a la sociedad y la sociedad es la que debe empujar, es decir, no podemos tener a un funcionario que viole derechos humanos. Bueno, eso no pasa evidentemente en muchas partes de la geografía del planeta, incluyendo nuestro país. Estado y nuestro Estado. Entonces, ahí es donde hay que dejar bien claro que para eso hay un sistema jurisdiccional, que ese sí es obligatorio y ese sí termina en sanciones hasta privativas de la libertad. El sistema ombudsman no. El sistema ombudsman tiene que verse con esa generosidad y con esa fortaleza. Por eso yo les decía que es muy importante ver al ombudsman en los medios, no como una figura protagónica. Cuando se le quiere descalificar al ombudsman y el ombudsman señala a alguien y dice, no, lo que pasa es que es un protagónico y quiere salir en los medios. No, esta figura está pensada así. Sin embargo, en la última reforma sí ya se le han dado algunos mecanismos, eso que se ha dado a llamar los dientes de las comisiones. Uh-huh. ¿Cuáles? Bueno, pues por ejemplo la facultad de pedirle al Parlamento que llame al funcionario o funcionaria que no aceptó una recomendación. Vamos a un corte y regresamos. Hacemos una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión en nuestro 3er aniversario. Regresamos.